Regálanos un like y suscríbete a Argolla TV. Para ti es gratis, a ti no te cuesta nada, solamente un clic. Y a nosotros nos ayudas un montón. Y así podemos seguir produciendo más contenido relevante. Y ahora sí, empezamos con el programa. Bienvenidos a Argolla TV en vivo. Mi nombre es Jaime Serra. Y hoy día vamos a tener un programa internacional. Porque nuestro invitado está en Seattle, estado de Washington, en los Estados Unidos de América, y con quien vamos es un comunicador peruano que es residente norteamericano y nos va a contar qué es lo que piensa la opinión pública norteamericana de la invasión, del traslado, del secuestro, de la adopción, de la extracción de Nicolás Maduro de Caracas, de Venezuela, por parte y por órdenes de las tropas norteamericanas, ordenadas por Donald Trump, básicamente. Entonces queremos saber la opinión del público norteamericano, porque los latinoamericanos ya sabemos cuál es el discurso más o menos promedio, ¿no? Que están en contra porque Estados Unidos siempre ha intervenido en la región, en nuestra región, pero yo quiero saber cuál es la opinión de los gringos exactamente allá, para ver qué justificación le ha dado Donald Trump al gastar esa enorme cantidad de miles de billones de dólares que ha costado todo el operativo contra Maduro. Recordemos que han movilizado pues al portaaviones más grande de la Armada norteamericana, el Gerald Ford, junto con otras 150 naves aéreas, ¿no?, entre aviones y helicópteros, para lograr su objetivo. Así que queremos saber, yo particularmente quiero saber cuál es la visión del norteamericano promedio, común y corriente, en la calle, qué dicen las encuestas también, porque desgraciadamente de esas noticias tenemos muy poco en el Perú. Así que ya saben, estaremos con Pedro Goicoechea, que es un comunicador peruano que vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Y ahora vamos a hacer una pausa muy breve para luego comenzar con la entrevista. No se muevan. César Romero prepara las tortas y postres caseros más ricos del mundo mundial, porque no usa insumos industriales artificiales de panadería como la mayoría. Él usa insumos domésticos y sabores naturales con las recetas originales de su abuela y los platos tradicionales de la cocina peruana, con recetas familiares que han pasado de generación en generación. Deliciosa, muy rica, ¿verdad? ¿Y se nota que no tiene azúcar? No se nota. No, para nada. La primera vez que le pruebo así, ¿ah? Buenísima. Stephanie y Guillermo están probando por primera vez la torta de César, que no tiene azúcar. ¿Qué les parece? Está buenísima. Muy rico. Parece que tuviese azúcar, pero no, está riquísima. Y como Yo hace 2 meses he tenido 574 de azúcar. Hoy día tengo 90. El toque de los frutos secos la pone espectacular. La crema no sé de qué es, pero está muy agradable. es la crema. ¿De qué? Queso crema. Muy agradable. Con leche y stevia. Ubica a César Romero en su Instagram, cesar.chefypostres. O también a su WhatsApp, 948. Muy bien, amigos, ya estamos aquí conectados en Argolla TV con Pedro Goicoechea desde Seattle, los Estados Unidos de América. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches para ustedes. Para nosotros también es las noches en estándares americanos, pero es las 6 de la tarde. Claro, es un poco más temprano para ustedes. Claro, es más temprano para ustedes, ¿no? 3 horas de diferencia, ¿no? 3 horas antes.
Muy bien, Pedro, cuéntame primero, vamos a hablar entonces de ese tema, del tema de la captura de Donald Trump sorpresiva, porque creo que al mundo nos agarró de sorpresa el sábado 3 de enero. Amanecimos con, no amanecimos, digamos que, digamos, ¿tú cómo te enteraste de la noticia? No, fue la captura de Nicolás Maduro, no, no la Claro, captura de tú, Donald Trump. Me enteré, para serte sincero, eh, por supuesto, Venezuela está 4 horas y media, además, más adelantados que la ok, costa o sea, para ustedes casi oeste, la ¿no? tarde, no, temprano en No, la noche, claro, porque ellos la intervención fue como a las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Bueno, la verdad es que yo me he despertado 7 de la mañana el día sábado y he abierto, lo primero que hago es abro el iPad y veo las claro, noticias, noticiero, me encuentro con que habían capturado a Maduro. Te digo que ¿cuál fue lo tu primero primera que reacción, tu primer pensamiento con respecto a eso? fueron, a ver, mi primera reacción fue de indignación. Despierto a mi esposo y le digo, acaban de capturar a Maduro. Estoy realmente indignado y sentimientos contrariados. No es que apoye el régimen de Maduro, Ok, pero la intervención de los Estados Unidos de la manera que se hizo me parece aún este, completamente colonialista, ¿no? Entonces, discutimos un poco, digamos, conversamos un poco con mi esposo todavía en la cama y me dice, bueno, sí, es un dictador, entonces lo capturaron y era una cuestión de horas, o sea, lo había estado diciendo, Trump lo había estado diciendo. Y una de las cosas, lo primero que me dijo es, ahí tiene pues Maduro por burlarse de Trump. No sé si recuerdas que Maduro tenía exabruptos diciendo, ven pues, y se ponía a bailar, cógeme que acá te espero, ¿no? Agárrame que acá te espero, y se ponía. Entonces me dijo él, la primera cosa que se le viene, ¿no? Ahí está pues, cógeme, y ya lo atraparon y se lo han llevado, ¿no? Entonces digamos, y ahí, digamos, terminó la conversación, nos hemos ido a tomar desayuno y ya nos hemos puesto a ver la televisión a ver qué había pasado, ¿no? Es decir, el detalle. Am, el sentir, de acuerdo a lo que los medios planteaban, y es curioso, ¿no? Porque los medios hablaban de el dictador que finalmente había sido capturado y que Venezuela iba a ser libre ahora, eso es lo que decían y los noticieros norteamericanos. exactamente, y siempre hablaban del dictador, Ok, ¿no? Y el dictador que había tenido a su pueblo en opresión. Yo soy siempre abogado del diablo, y una de las cuestiones que siempre cuando comentamos con mi esposo en la mesa a la hora de la cena, del desayuno, ¿y por qué no hablan del dictador Putin, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hablan del dictador de Corea del Norte? Nunca dicen el dictador, pero sí hablan del dictador Maduro, ¿no? Entonces yo le comentaba que obviamente la percepción estaba completamente sesgada cuando se habla de algunos presidentes y no de otros, ¿no? Cuando se habla de Netanyahu es Netanyahu, no es el genocida, no es el asesino, es Netanyahu nada más, ¿no? Entonces, esa fue mi primera evaluación, ¿no? Esta manera de. Inmediatamente llamé a un colega que también es comunicador, vive en España, venezolano, ujú. y le dije, ¿qué me comentas al respecto, no? Y por supuesto me dice, estoy contrariado, no sé si pensar bien, pensar mal. Le digo, ¿a quién van a poner de presidente? ¿Tú qué opinas? Y me dice, María Corina Machado, me dice en ese momento,
no está al nivel para manejar el país. Todavía no se sabía quién iba a ser el Claro, presidente, todavía. pero entonces decía, y González creo que se llama el presidente elegido, Edmundo el que González, está, Edmundo González, ¿no es cierto? que fue Y él elegido está justo un acá. 28 de julio, Día de nuestra patria, Día de nuestro Día Exacto. Nacional de 2024. Exactamente, ¿no? Y me dice, él no va a regresar de España a gobernar en esta incertidumbre. Pero este amigo, este colega venezolano me dice, entonces le pregunto, ¿y qué hay de cierto del cartel de los soles? Porque acá le han dado tanto a lo del cartel de los soles porque esto es un gobierno, bueno, porque Venezuela es un gobierno narcoterrorista y lo que me dijo él es, el cartel de los soles son 5, 7 o 10 generales que sencillamente se benefician de hacerse de la vida vista gorda y dejar que las drogas pasen. Claro. No es que es un cartel manejado como los carteles en México, los carteles en Colombia, no, no es nada de eso. Son 5 o 10 generales con poder que sencillamente permiten que la droga fluya y pase, ¿no? Entonces, el punto era qué es lo que va a pasar, ¿no? Una de las cosas que me pareció también, me desconcertó es, lo primero que hicieron fue llevarlo a Guantánamo y lo que pensé es, bueno, lo van a dejar en Guantánamo como a estos, porque Guantánamo no es, no es parte de los Estados Unidos. Por tanto, allí no existen, digamos, las regulaciones, las leyes de los Estados Unidos no se aplican en Guantánamo. Entonces pueden torturar, pueden hacer todo lo que quieran porque están en un territorio neutral donde no existe ninguna ley excepto el régimen militar, ¿no? Entonces pensé que qué es lo que van a hacer con este pata, ¿no? No sabía si es que lo iban a torturar o no, pero inmediatamente tomaron un vuelo y se fueron a New Jersey, qué sé yo, A ¿no? Nueva York, Como sí. hemos visto. Está en New Jersey, hay una prisión en New Jersey, ¿no? Sí, ahorita sí, ya está en el New Jersey. Claro. Claro, lo llevan a Nueva York y de ahí lo llevan a esta prisión de la Ujú, DEA en New Jersey, ¿no? ujú. Y bueno, allí queda esto y más que digamos, la captura de Maduro era qué iba a pasar con Venezuela, ¿no? Ok, claro. Este, Ahora, ¿cómo eh, tomaste tú has seguido las noticias, más o menos has estado al día del He estado minuto a siguiéndolos minuto? así paso Como a toda paso. Sí, América, sí. creo, bueno, Latinoamérica, creo. No sé si, esa era mi pregunta justo inicial y el motivo por el cual yo pensé en entrevistarte. ¿Qué dice la opinión pública norteamericana con respecto a esta captura? Porque, ojo, que esto ha sido una movilización de 4 meses de una importante cantidad de la Marina y de los Navy SEALs y el ejército norteamericano, ¿no? Que han intervenido 150 aeronaves entre helicópteros y aviones y mover pues una cantidad de tropas, ¿no? Y apostarlas en Puerto Rico. Todo eso cuesta miles de millones de dólares. ¿Qué piensa el Mover el norteamericano? portaaviones, además, mover ese portaaviones cuesta Claro. millones de dólares diariamente. ¿Qué piensa la gente de ese Uno, gasto que se ha hecho? bueno, ¿Justifica la bueno, gente uno, que se haya hecho ese gasto para extraer a un dictador de un país, digamos, latinoamericano? y además que no era de la dimensión que requería, ¿no? O sea, Maduro no es así el gran dictador del Y mundo, que ¿no? no tenía Es armas nucleares de es un Estados Unidos. dictador pinche. Claro, ¿no? Es Y un que dictador pinche, ¿no? Entre todos los dictadores que existen en el mundo, mucho más radicales, mucho más terribles, ¿no? Entonces, obviamente, aquí el comentario es, digamos, entre la gente con la que yo me conecto, me contacto, es obviamente desastroso, que cómo ha hecho esto Trump. Y lo segundo, que la gente educada, digamos, claro. informada, educada, dice, esto no tiene nada que ver con las drogas, esto tiene que ver con el petróleo. Y definitivamente. Curiosamente, tengo conocidos, ya esto por las redes,
de otros peruanos y otras personas de América Latina que son republicanos, que son trampistas, Ok. a pesar de ser latinos y marrones, qué sé yo, son, porque tienen la ciudadanía americana, son así, Ya se creen nacidos aquí. gringos, ya se creen gringos. Ya. Exactamente, ¿no? Entonces ellos decían, A ellos ver. comentaban que es lo mejor que había podido pasar, porque se creían el cuento del narcoterrorismo y que era lo mejor que le podía pasar a la región. Tanto así que he escuchado un comentario, es que lo mismo deberían hacer en el Perú. O sea, ya a esos niveles que me parecía. Y la verdad es que iba a argumentar con estas personas, pero decía, son fanáticos como los fanáticos religiosos que no tienen Claro, ningún sentido exacto. tratar de cambiarle su perspectiva, ¿no? Porque entonces decían, a los comentarios eran, sí, realmente, porque ese es un gobierno que vive del narcotráfico, ¿no? En realidad vive del petróleo que le vende a China, ¿no? Claro, Más que del narcotráfico. exacto. La plata que entra del narcotráfico no va al país, se va a los bolsillos de estos 10 generales de Bueno, los la plata soles, del ¿no? petróleo tampoco va al país necesariamente, también No, buena parte claro, va a pero la digamos, corrupción. por supuesto, pero digamos, ayuda de alguna manera a mantener de Ah, alguna claro. manera el país, ¿no? ¿No? Entonces, mi esposo trabaja como asistente social en un programa de lo que se llama housing, de vivienda aquí. Ujú. Entonces, en este programa de vivienda, es programa de vivienda para personas que o están sin casa Ok. o personas en situación, familias en situación de riesgo de calle, Ujú. ¿no? Entonces son familias en riesgo de calle o son madres con hijos en riesgo de calle o padres con hijos sin madre en riesgo de calle. Y hay varios venezolanos. Ok. Entonces le pregunté cuál es la percepción Ujú. de estas personas, de estos residentes donde él trabaja. Y me dijeron, lo único que están haciendo es celebrando que por fin se fue Maduro. Y yo le digo, bueno, pero ya se fue Maduro, ¿qué es lo que esperan? O Claro. sea, van a regresar al país, hay que reconstruir el país, etcétera. Las cosas van a estar mejor. Y dicen, no, ya están acá, siguen esperando su asilo y dicen que se van a quedar, ¿no? Que no tienen por qué irse, ¿no? Bueno, los que viven Eh, aquí en el Perú dicen lo mismo también, ¿ah? Que se van a quedar acá. Y los que viven en Chile también, he visto También, los también. comentarios, Sí, los sí, sí. comentarios de allí, ¿no? Y acá algunas personas, bueno, no algunas, las personas que aplican asilo, las que han podido meter sus documentos para el asilo, reciben, igual que en Perú, un documento que le llaman TPS, que es un permiso temporal de trabajo. Ajá. De tal manera que mientras que hacen todo el trámite del asilo, ellos pueden trabajar. Entonces pueden buscar trabajo y no son como indocumentados. Yo no me gusta utilizar la palabra ilegal porque en el mundo no hay personas ilegales a no ser de que hayas cometido delito, digamos, Claro. ¿no? Entonces digo, no tienes que trabajar como indocumentado, sino tienes el documento que te permite trabajar y te van a descontar tus impuestos, etcétera, ¿no? Pero el lunes la secretaria de Seguridad ah, anunció que todos los permisos de trabajos temporales se eliminan y ya les están diciendo a estos Que se vayan. venezolanos con, con aplicación de como te dije, la aplicación a El temporal, asilo, la asilo sí, con temporal. aplicación, no, con la aplicación asilo, que se pueden regresar a su país porque ya Ya Maduro ves, no claro, ya se fue existe, Maduro, ¿no? ya para qué van a estar ahí. Entonces, eso, por un lado, hay que tener muy claro que hay una política de limpieza étnica en este país que es Totalmente. muy aguerrida, si se quiere. Y no se trata de ocultarlo, o sea, Biden lo hizo, Obama lo hizo hasta ahora Obama es el que más personas ha deportado de los últimos gobiernos, las últimas administraciones, y probablemente esta administración lo va a superar, seguramente.
pero ahora hay pero todos lo hacían, digamos, no por lado bajo, pero no hacían mucho aspaviento de las Ujú. políticas. Claro. Trump lo quiere demostrar, ¿no? Quiere demostrar que este país tiene que ser un país de blancos, no quieren marrones, sobre todo Ok. marrones, ¿no? Marrones y negros. Y lo que estamos viendo actualmente sobre las redadas de ICE, de la agencia de inmigración, da fe de esa intención de asustar a la gente, de maltratar a la gente, ¿no? Y de deportarlas en condiciones terribles, ¿no? Inclusive Terribles en en términos. Minneapolis ha habido el asesinato de una mujer que huía, o sea, corría en su carro porque se asustó, ¿no? Al verlos todos armados en un acto de repente de desesperación, un acto mecánico, automático, quiso arrancar y el otro tipo no tuvo mejor idea que agarrarla a balazos y la mujer no era ni latina, ni era negra, ni era inmigrante, era una madre de familia norteamericana que tiene sus niños pequeños. René Good se llama René y Goods. fue asesinada por Jonathan Ross, ¿no? A ver, interesante porque el lunes tenemos el juicio Ujú. de Maduro, o sea, la audiencia, perdón, la primera audiencia con este juez de 92 años, cobertura en la prensa ese día. Después, camino a Mar-a-Lago, en el avión presidencial, Trump dice que va a administrar Venezuela, segunda noticia, ¿no? Va a Claro. administrar Venezuela, que se va a implementar la doctrina Monroe 2.0, él no dice 2.0, 2.0, que ahora se llama Donroe. Por Donald, pues, Juego por de Donald, palabras por de Donald. Donald Trump con Monroe, ¿no? Claro, claro. Donroe. Y ya hay que pensar en México. Esa es ¿no? Luego viene Groenlandia. Necesitamos Groenlandia por una cuestión de, de seguridad nacional. Y entonces la cobertura va por ahí, qué es lo que pasa, qué dice la Unión Europea, qué dice NATO. O sea, estaba leyendo algunos análisis por allí, dicen, bueno, es que NATO siempre le delegó la defensa de NATO a los Estados Unidos y ahora los Estados Unidos se siente empoderado para sencillamente tomar lo que quiere, ¿no? Eh, los Estados Unidos tienen una base que se llama Pituffik en Groenlandia, Ok, permitido por el Reino de ok. Dinamarca y por Groenlandia mismo, ¿no? Groenlandia, no sabía, tiene 26.000 habitantes, pero tiene esta gran base Claro, en Pituffik. es un territorio enorme, pues, Groenlandia. Y ellos han dicho que lo van a tomar, pues ya pidieron comprarlo, no lo quieren vender, entonces utilizarán todo. Entonces, eso cubre las noticias de miércoles y jueves. Ujú. El jueves hay el asesinato de esta señora Good, ¿no? René Good. Y después viene quién asesinó a René Good. Tenemos la foto, hay que hacer los seguimientos, etcétera. La prensa cubre todo esto. Y hoy día, hace 12 horas, acaba de decir que, bueno, ya que Trump ha dicho, acabamos de controlar el 97% de la importación de drogas en este país que viene por mar. Ahora tenemos que controlar la droga que viene por vía terrestre. México. Entonces estamos pensando seriamente en hacer una intervención contra los cárteles que están manejando México. Entonces, esto es la cobertura de la prensa en este momento sobre qué va a pasar con México, Groenlandia, México, etcétera. Colofón, nos olvidamos de los archivos Epstein. Exacto, claro, lógico, lógicamente. Esa es la idea No, también, es parte de. la agenda la han manejado de tal manera que todo aquello que habían encontrado, un memorándum de Epstein dirigido a Donald Trump, explicándole que van a ir a una reunión, que vayan a la isla de Epstein, etcétera, con detalles. Eso ha salido en algún diario por allí, pero por supuesto se ha enterrado
porque hay otras cosas que cubrir. El manejo de la agenda de los medios durante esta semana, la primera semana del año, y mañana el primer fin de semana que esperará, que pasará, ha distraído la atención sobre los archivos de Epstein de una manera sensacional. Digamos, muy, muy, muy bien manejada, ¿no? Muy bien pensado. Me hacía acordar a los tiempos, a las épocas de Montesinos, ¿no? Cuando los diarios ficha manejaban la agenda de los medios para distraer otras noticias de importancia. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente aquí? La gente en general está desinformada porque es otra parte del mundo, y los americanos en general, el promedio, solo hacen mirarse al ombligo, ¿no? Como nosotros. Porque son, entre comillas, el centro del mundo, ¿no? Claro. Es el Cusco, son el Cusco. Entonces, sí, todo lo que hay al sur del Río Grande no interesa. No saben qué pasa, quién es. La gente no sabe dónde queda Machu Picchu, creen que queda en México. Todo es México, del sur para abajo todo es México. Sí, exactamente, es una extensión de México. Entonces, la gente no está muy, muy informada, excepto, bueno, la captura, la intervención, esta sí ha llamado mucho la atención, sobre todo por ser el primer gran evento del año, ¿no? Y dirigido por el presidente de la nación, ¿no? El presidente del país. Pero más allá de eso, sobre las implicancias, no tienen ningún interés. No se discute. Sin embargo, sobre eso. Digamos, a los amigos, a los conocidos amigos que tengo, claro, esta intervención es una intervención que amenaza a la región, ¿no? Y no es la primera vez que los Estados Unidos decide intervenir en países. Por supuesto que no. El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Chile, Colombia, Chile, Argentina. Bueno, incluso ha salido un libro de un escritor, de un periodista peruano, Marcos Cifuentes, en donde revela, era un periodista joven en el momento de la Marcha de los Cuatro Suyos, y lo convocaron a él para trabajar, para publicitar la marcha, para darle visibilidad. Y cuenta de que él se entera de que la CIA había colaborado para sacar del gobierno a Fujimori, que ha habido personal de la CIA aquí en el Perú para sacar del gobierno a Fujimori, porque también habían problemas de narcotráfico que dejaba pues Montesinos que salgan las avionetas llenas de coca, ¿no? Del Perú a otras partes del mundo, digamos. O sea, no es que va a llegar una violenta pues desde el Perú a los Estados Unidos, ¿no? Pero de aquí salía droga, como sale eventualmente de Colombia también y de Bolivia. Pero con Montesinos les cobraba pues un peaje a cada avioneta que salía, cobraba por avioneta. Entonces, mientras más avionetas salían, estaban felices, él estaba feliz. Entonces, los norteamericanos fue uno de los motivos por los cuales intervinieron en esa caída de Fujimori también. Entonces, también han intervenido en el Perú. Sí, bueno, no estaba al corriente de que estaba la mano negra de la CIA en esa intervención en la época de la caída de Fujimori. Mira, no sabía, pero me entero. Recién nos hemos enterado a raíz de ese libro. Ah, ok. Entonces es nuevo. Sí, es una información nueva. La encerrona, ¿no? El autor, claro, el muchacho que es el encerrona, él es, claro, Marcos Cifuentes, el periodista, ha publicado un libro que se llama La Marcha del Fin del Mundo, en donde cuenta justamente cómo se preparó toda la marcha y todas las cosas con las que se encontraron, ¿no? O sea, a su alrededor, con todo de lo que fueron testigos, porque como él parte de un equipo de chicos realmente muy jóvenes. O sea, a veces los adultos cometemos el error de pensar de que como son muy jóvenes, no escuchan nada. O sea, como cuando los adultos hablan delante de los niños y pensamos que los niños no escuchan nada, y resulta que al final los niños escuchan todo lo que han conversado los padres y después lo comentan entre ellos.
Entonces parece que algo así ocurría en esa situación en la que se hablaba, ¿no? De contactos con la CIA, que estaba interesada también en la caída de Fujimori aquí en el Perú. Y lo logró, al final lo logró. Sí, volviendo a esto, Marco Rubio ha declarado concretamente que el petróleo, aunque no es cierto, pero que el petróleo no les interesa, lo que les interesa es sacar de la región a cualquier otro país que pueda ser de influencia en la misma región, ¿no? Eso es sacar a Irán, sacar a Rusia y sacar a China, todos concentrados en Venezuela, que son los que más o menos sostenían el régimen, claro, para ponerlo así, sostenían el régimen, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva no nos interesa la democracia de Venezuela porque ese es un problema de ellos para la administración americana, ¿no? Es implementar la doctrina Monroe 2.0. Okay. Es decir, no queremos a estos compadres aquí porque esto es nuestro, por eso Groenlandia también es parte del hemisferio, digamos, si se quiere. Y vamos a dejar a Delcy Rodríguez que se quede... Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿A ti qué te parece que hayan hayan capturado a la cabeza del dictador, digamos, pero el aparato de poder del chavismo sigue intacto? O sea, Delcy Rodríguez pasa a ser la presidenta de la República ahora, la represidenta, ¿no?, del gobierno. Jorge Rodríguez sigue siendo jefe del Congreso, presidente del Congreso. Diosdado Cabello igual sigue en su puesto, igual que Vladimir Padrino. O sea, la mafia sigue igual arriba. Exactamente. Entonces, una de mis análisis es: vamos a mantener esta cúpula porque en realidad no nos interesa la democracia en Venezuela. Esa es una cosa que se les arregle. Y yo creo que estoy de acuerdo con eso. Pero además, yo creo que los dejan porque lo que le van a decir a Delcy es: mira, comadre, no vamos a intervenir, no vamos a meter nuestras tropas, no vamos a hacer un desastre de tu país, pero nos sacas a los iraníes, nos sacas a los chinos y nos sacas a los rusos. Es decir, termina tus convenios de cooperación, lo que sea, con los rusos, con los chinos, porque eso no lo vamos a hacer nosotros. Claro. O sea, nosotros los americanos no lo vamos a hacer. Ese es tu rollo, ese es tu chifa. Y para que no te hagamos nada, para que no te fastidiemos, etcétera, tú haces esto porque el mismo Trump lo dijo. Mientras que ella gobierna en beneficio de los Estados Unidos, entonces nosotros no vamos a hacer ningún tipo de intervención. Y eso es lo que están haciendo. Yo creo que Delcy ¿cómo se llama? La están usando para quemarse. Y yo creo que además Nicolás Maduro también era un títere quemable, ¿no? Quienes han manejado todo el gobierno y el sistema, etcétera, han sido Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino. Ellos son los pensantes. Maduro era un payaso, para ponerlo así. Okay. Con todo el respeto que se merece. Bueno, claro, payaso, pero ojo que porque bailaba, hacía sus cojones, claro, hablaba con el pajarito. Pero ojo que el mismo Chávez, antes de morir, prácticamente lo nombra su heredero al trono. Le dice: van a haber elecciones y en esta yo les pido al pueblo que elija a Nicolás Maduro. Ahora, el problema es que en Venezuela no se sabe, pues, si efectivamente Maduro fue elegido limpiamente, porque sabemos que en Venezuela no hay elecciones libres. O sea, cada vez es más descarado el fraude al extremo que han llegado el 2024, el 28 de julio justo, ¿no?, a hacer un fraude en el que ni siquiera han presentado las actas electorales. O sea, no hay forma, digamos, de probar que efectivamente Maduro fue reelegido presidente esta última vez, ni las anteriores, porque siempre también el CNE, el equivalente al Jurado Nacional de Elecciones peruano, es manejado. Increíble que el presidente del CNE o la presidenta sea un chavista, sea del partido de Chávez con carnet. O sea,
¿De qué estamos hablando? Bueno, de la misma manera en las que se hacen las elecciones en Rusia, y es un país democrático. Bueno, Rusia, pero en Rusia por lo menos hasta antes de un tiempo, ¿no? Tenía la delicadeza de que se pasaban el poder, ¿no? Entre el vicepresidente Vladimir Putin y Mendeleev creo que se llamaba el vicepresidente. Sí. Ahora al Mendeleev no sé si le han dado un tecito de esos que le da Putin a todo el mundo y lo han sacado del partido porque ya no se escucha sobre él. Y Putin ya se quedó algo así como dictador oficial de Rusia. Ever forever. El punto es, y mi punto es, cuando hago la comparación, es que nadie se encarga de saber si es que las actas electorales estuvieron allí, si, etcétera, cuando hay elecciones en esos países, ¿no? Entonces, el manejo de los medios y cómo forman la opinión pública, ¿no? Y cómo se construye la narrativa al respecto, que es lo importante. Es preocupante tener un enclave, que lleguemos a tener un enclave americano en el Perú, en Venezuela, y que el Perú acaba de dar permiso para que entren 2.000 tropas, 5.000 tropas, últimamente. Acaban de donar 5 helicópteros para, entre comillas, la lucha contra el narcotráfico. Bueno, pero hacerlo como una cooperación que siempre ha habido entre la DEA y el gobierno peruano, digamos, es un histórico. Pero, ¿qué te parece a ti en todo caso? Te pregunto por otro lado. O sea, nos preocupamos de Estados Unidos, pero yo particularmente, cuando escuché la noticia de que China iba a invertir una burrada de plata en la construcción de un puerto de Chancay, en el puerto de Chancay, que no le pertenece al gobierno peruano, y el gobierno peruano no tiene ninguna injerencia. Prácticamente Chancay, el puerto, es territorio chino. Está licitado. O sea, se aplican las leyes chinas ahí, ¿no? Hay asociada, por supuesto, con una empresa peruana que tiene una minoría de acciones, pero el puerto en sí pertenece al gobierno chino. Entonces, a mí también me preocupó, digamos, esto de los enclaves, porque también, o sea, vamos a, digamos, elegir, si vamos a elegir quién nos coloniza, o los gringos o los chinos, o cómo es. Es que eso es lo que tenemos que decir. Lo que pasa es que en las últimas décadas, Estados Unidos, por verse más decente, se olvidó del jardín de atrás, ¿no? Del patio trasero. Exacto. Y dijo, bueno, ya hemos intervenido demasiado, ¿no? Yo creo que Pero creo que no han intervenido de una manera inteligente, ¿no? Porque, por ejemplo, los chinos han sido más astutos. China actualmente es el primer socio comercial del Perú. Es el primer socio comercial de Brasil, que es gigante su producción de carnes y la industria brasileña. Es también el primer socio comercial de Chile, que también exporta una cantidad enorme de productos. O sea, esa es la estrategia china, es una estrategia, entre comillas, de penetración mucho más civilizada, entre comillas, ¿no? Los gringos entran así a lo bruto. Bueno, es que los chinos no tienen la fuerza militar que tienen los gringos también, ojo. ¿Ah? Digo, los chinos no tienen pues la fuerza militar que tienen los americanos. Yo creo que sí. Creo que China es de temer tanto como Rusia, ¿no? Y por eso hay ese equilibrio estratégico, y Trump va y se da la mano con Xi Jinping y se da la mano con Putin, y ahí se mide, ¿no? Te pongo 100% de aranceles. Y después, no, ya hemos conversado, van a ser 50. No, ya lo hemos bajado a 20. No, ahora lo subimos a 30, pero porque ahora eso parece una estrategia también, digamos, o sea, de Trump, ya lo hemos visto desde un inicio de su mandato, que como aquel primero que amenaza, por decirte, te dice, te voy a sacar de tu casa. La del bravucón. Te voy a sacar de tu casa, por si acaso. Entonces, no, señor Trump, no, por favor, no me saque. Ya, entonces, ya, te dejo vivir mientras que te portes bien. Entonces, claro, ya te bajó las ganas de reclamar o de pedir algo más.
Claro, pero China no dijo me voy a portar bien. China dijo, bueno, entonces yo te pongo 150% de Ah, aranceles no, a por las supuesto cosas que que te sí, importen. por supuesto que sí. Entonces allí, o sea, eso tocaba a la Boeing. Creo que lo Claro, conversamos pero en la última Pero es que, Pedro, también el entrevista, tamaño ¿no? del mercado chino es inmenso. O sea, si hablamos en cuestión económica, digamos, el peso que tiene. Ahora, el otro problema también en que se metió, por ejemplo, en China fabrican los iPhones. No sé si los seguirán fabricando y decía, pues, Trump no decía hay que traer la producción a los Estados Unidos. Y le decía Steve Jobs, ¿está loco? ¿Quiere que cada iPhone cueste 10.000, 15.000 dólares y no $1.000 que cuestan? O sea, se multiplicaría el costo. Hicieron el intento en Texas, ¿no? Y no funcionó. No En funcionó, Austin. claro, no funcionó. Sí. Lo mismo que pasa con Pero los carros. ¿no es en Taiwán? ¿No es en Taiwán? ¿O es en China, China? En China, No sé- China. no sé dónde. En China, China. Es China En China. continental. Sí, sí, Ok. sí, sí. Son made in China. Ok. Yo también tengo iPhone, Sí, por eso no. te digo. Yo también uso iPhone. Allá. Sí, sí, pues bueno, entonces volviendo a cuál es la estrategia, digamos, la geopolítica, estaba leyendo sobre esta cuestión de apropiarse de Groenlandia, es por digamos, las rutas de comunicación que van a haber entre Rusia, China, sale mucho más óptimo irse por el Ártico, Claro, claro, sí. navegar por el Ártico que irse hasta Panamá y cruzar, ¿no? Claro. Entonces, quien tiene control de esa ruta es quien va a decidir, ¿no? Y por un lado, o sea, y en el momento por el estrecho de Bering que vas bajando hacia China, Rusia, qué sé yo, tú tienes a Rusia y Alaska, ¿no? Entonces, digamos, Claro. el transporte marítimo va por el lado ruso que por el de Alaska y entonces Claro. ya la cosa está bien. Entonces, quien controla Groenlandia va a controlar ese pasaje, ¿no? O sea, digamos y que el ese norteamericano promedio no está muy preocupado el norteamericano, el americano blanco, digamos, no está muy preocupado del tema Venezuela. No, la verdad es que no sienten que les toca. Ok. No hay porque no hay relación con Venezuela, ¿no? O sea, Claro. primero que se rompieron las relaciones, ¿no? Y más allá de que, bueno, todas las payasadas que pueda hacer Maduro para desafiar a Trump, etcétera, es irrelevante, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que es lo que va a pasar, tú sabes que Marco Rubio es descendiente de cubanos, ¿no? Exacto, sí. Entonces, yo creo que con lo que ha pasado en Venezuela, obviamente va a prohibir el transporte de petróleo a Cuba. Ah, por supuesto. Cuba se va a hundir. Por supuesto, ya lo han Cuba dicho se ya. va a hundir. Ya lo han dicho. No, por eso. Entonces es parte de eso y entonces yo creo que lo que quiere hacer Marco Rubio es ser el abanderado de la liberación de Cuba. Ah, totalmente, O sea, ¿no? Cuba se cae porque nosotros hicimos esta intervención Claro, y claro. bloqueamos el transporte de pobrecitos los cubanos. Me da pena porque van a sufrir más de lo que están sufriendo ahora en términos de si ya no hay luz, no hay, etcétera. Cuba se cae el régimen. Pero el cubano de a pie, qué pena, ¿no? Qué pena que el cubano de a pie no pueda, o sea, no pueda vivir en su país, ¿no? Pero yo creo que esa es la intención subrepticia de Marco Rubio, ¿no? Yo voy a ser el liberador o sea, en esta administración Cuba se libera. Nosotros matamos el régimen. Aunque dicen que Cuba todavía tiene el respaldo del petróleo que le regala México. La señora Sheinbaum, la presidenta mexicana. Sheinbaum. Claudia. Sí, pero eso no es suficiente, ¿no? Y ahorita yo creo que va a venir presión de esta administración sobre México, ¿no? Ahora, el problema el problema del petróleo, digamos, hay alguna crisis petrolera de gasolina en los Estados Unidos, hay un problema con el precio del alza de la gasolina.
estamos pasando por una inflación terrible a pesar de que Trump dijo que... Bueno, pero eso es un tema ya, otro tema, digamos, pues, producido por las malas políticas económicas que ha aplicado Trump. Los Claro, aranceles, pero por ejemplo. Eso, sí, ya, pero eso implica también que ha subido, sencillamente porque el mercado se comporta de una manera diferente. Claro. La gasolina subida. No hay gasolina barata, digamos. Ok. No ha caído el precio de la gasolina. Más bien se ha elevado. Pero no creo que porque falte gasolina, sino sencillamente porque todo sube, ¿no? O sea, por más que... O sea, puedes tener gasolina barata, pero... Pero la inflación es la que manda. Claro, quien maneja el camión te va a pedir un aumento de sueldo, tienes que pagarlo, Claro. tienes que nivelarle el sueldo de acuerdo a la inflación. Y eso impacta, ¿no? Entonces, sí. No es que haya aquí problemas de petróleo. Claro, porque Estados tiene Unidos Tiene es el grandes primer reservas. productor de petróleo en el mundo. Y Venezuela, a No pesar sé de si sus el primero, reservas, a pesar de sus reservas, digamos, solo produce el 1% del petróleo del mundo, o sea, 1 millón de barriles en este diarios. momento. De 1 millón de barriles diarios, que de ese millón de barriles, 600.000 se iban a China y 400.000 se quedaban para uso doméstico, supuestamente, de Venezuela. Esos son los cálculos Yo que creo se el echan. el último buque que se iba a China tenía 2 millones de barriles, ¿no? Sí. Una cosa por el estilo. Ahora, se supone que el petróleo venezolano estaba con sanciones a nivel internacional impuestas por Estados Unidos. Claro. O sea, y ese es el pretexto que han utilizado. Siempre es transportada en buques sin bandera, ¿no? Claro, exacto. Era la Era, gracia de poder sacarlo, ¿no? claro, petróleo de contrabando en realidad. Contrabando, esa es la palabra. Claro. Petróleo de contrabando. Ahora, Es- poner un petróleo, digamos, explotar el petróleo venezolano, ponerlo en el mercado formal, así, va a tirar abajo el precio del petróleo. Según dicen que los planes de Trump es que lograr que el precio del petróleo baje antes de las elecciones del midterm, que son en noviembre, creo. En noviembre. En noviembre. En noviembre de este año. De este año. Yo lo veo difícil Sí. porque, según dicen los expertos, que para poder que Venezuela pueda retomar la producción de petróleo a un nivel más o menos aceptable, o sea, que pueda producir, por ponte, 500.000 de barriles más de petróleo, necesita una inversión muy fuerte. Y aparte de eso, un tiempo, porque antes tendrían que reparar o rehacer prácticamente las refinerías que están abandonadas y que no funcionan bien, etcétera. Trump acaba de decir que, bueno, no acaba, está tratando de convocar a Exxon y Chevron. Claro. ¿no? Chevron todavía seguía Sí, sí, trabajando sí, en sí. Venezuela. Pero Exxon es a la que la votaron, ¿no? Exxon la expropiaron, ¿no? Y Exxon salió. El problema es, bueno, lo he leído por ahí, a mí no me, o sea, digamos, lo he leído, qué sé yo, la fuente no es Financial Times ni New York Times, lo he leído por allí, Ok. en algún otro. Dicen que no quieren invertir, o sea, se está pidiendo $100 billones para invertir en Venezuela, eso es lo que ha pedido Trump. Y le está diciendo a Chevron que incremente su inversión y le está diciendo a Exxon, regresa a recuperar lo que era tuyo y e invierte. Pero están muy cautos en invertir y no va a ser fácil. O sea, estamos en enero. Las elecciones son en noviembre, solo quedan 11 meses. Pero no es que estas compañías van a decir, ok, voy a sacar $50 billones de mi caja fuerte y entonces los voy a meter a Venezuela. Hay que hacer una serie de cuestiones legales, contratos, etcétera. Primero, para decir, transfiero los fondos y después contratar y comenzar a invertir, ¿no? Claro, porque eso es lo que anunció Trump, que ya las empresas petroleras, las grandes empresas petroleras norteamericanas se lanzaban sobre Venezuela para reconstruir la industria petrolera. Ahora, otra cosa. No ha sido así. Exacto. Ahora tú me estás, Todavía. al menos tú me estás confirmando de que no ha sido así.
Y por ejemplo, lo que es el dato que tenía que anotado, que para que Venezuela llegue a producir ese 500.000 de barriles adicionales de petróleo, en este momento necesita una inversión de $10.000 millones. Y para llegar a a la producción que tenía antes de que entrara Chávez al gobierno, que eran 3 millones de barriles diarios de petróleo, necesitarían $180.000 millones de inversión y de 10 a 15 años de trabajos en el tiempo. Y junto con ello, por supuesto, renovar toda la economía venezolana, que está hecha una tragedia total, está en quiebra la economía venezolana. De acuerdo, o sea, hay que, a ver, como te digo, Delcy Rodríguez tiene 180 días para convocar elecciones. En 180 días no llega Maduro de regreso y ahí se ha instaurado presidente de nuevo. Delcy tiene que convocar elecciones. Perdón. Exacto, así dice la Constitución venezolana, ¿no? Que si el presidente no regresa, ella convoca elecciones. Exacto, entonces ella se queda allí. Ese es uno. Segundo, tiene que sacar a los chinos, a los iraníes y a los rusos del país. Esas son una serie de negociaciones que van a tener con las que va a tener que lidiar. Y después en el interín, que la administración americana logre convocar y recoger $100.000 millones que se desee invertir en Venezuela y que las compañías tengan el interés de hacerlo. Con eso. Todo los riesgos que esto significa. O sea, ya los han votado una vez y no quieren arriesgarse a pesar de que Trump dice, sí, bueno, nosotros nos estamos cogiendo todo este petróleo para payback, ¿no? Para devolverle a los inversionistas, ¿no? Perdón, a las compañías que perdieron esto. Pero igualito hay que hacer, digamos, además las compañías tienen que llegar a hacer una evaluación, convocar a los técnicos, etcétera, cuál es la situación, cuál es el estado, etcétera. Y además tengo entendido que el petróleo venezolano no es del mejor en términos es un petróleo que le llaman pesado. Un petróleo pesado. Pero que hay refinerías en Estados Unidos que necesitan el petróleo pesado. No, pero en fin, hay una serie de estos otras factores piezas en el tablero de ajedrez que hace muy difícil que el precio del petróleo caiga o baje para las elecciones que se vienen en noviembre. Exacto, exacto, muy difícil. Ahora, ¿cómo tomaste tú personalmente la noticia cuando te enteraste, no sé si se enteraron, que la guardia personal de Maduro eran cubanos? La guardia personal. Leí que 40 miembros de la guardia de Maduro fueron asesinados, de los cuales creo que 24 eran cubanos, ¿no? Entre 22, 25 años y 43, 44. Claro, es que habían altos oficiales y habían también gente, digamos, más joven que son los operativos, ¿no? Pero dime, ¿tú qué hace soldados, militares, gente de inteligencia extranjero cuidando al presidente de otro país? No entiendo. Digamos, si estas personas eran personas de la élite, me imagino que sí, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿tú te imaginas qué pasaría si el presidente se rodeara de guardaespaldas chilenos, por ejemplo? Sí, pues, pero sería impensable. Que tenemos con Chile no sería tal, pero la tradición de la relación entre Cuba y Venezuela en los últimos 25 años se puede entender, ¿no? Estoy seguro que cualquier gobierno que pueda pagarlo contrataría a alguien de los mercenarios de élite para que, digamos, un presidente podría contratar mercenarios de élite para que, como parte de tu guardia personal, aunque sea que los coordine, etcétera, ¿no? Ahora, hay también otros rumores, por ejemplo, de que Delcy Rodríguez habría
traicionado a Maduro y lo habría entregado en realidad a los gringos. Sí, eso la verdad es que no te puedo dar opinión. No sé, porque hay, claro, ese rumor de que ha sido traicionado, es más, hay noticias por allí que han identificado a una persona que es el traidor, no necesariamente de él, sí. Eso sí, no sé, eso es pura especulación, ¿no? Puede ser. Cuando justo estábamos hablando de eso es que mi marido me dice, lo que pasa es que como el Maduro se burló de Trump, Trump dijo, bueno, vamos a chaparlo y después... Bueno, es que también se corrió también ese rumor, que él pensaba que Maduro, que yo me imagino que él no entiende ni tiene ganas de entender nada en español, ni el mal inglés que trataba de balbucear Maduro, no war, peace, peace, y no war. Entonces yo supongo que, o sea, se dice que Maduro lo tomó como una burla, o sea, que lo haga bailando, ¿no? Que se burlaba de él y que ese sería uno de los motivos por los cuales él ordena su captura, ¿no? Bueno, o sea, también es una especulación imposible de probar, digamos, pero... No, sí, no se va a probar, pero no me extrañaría. Claro, no me extrañaría. Conociendo el ego de Trump. Demostración de fuerza. Sí, porque es tan narcisista que sí, es una demostración de fuerza. Bueno, y también lo mismo pasado creo que con ¿cómo se llama? María Corina Machado, que Trump la ha desdeñado, la ha descuartizado, la ha vilipendiado, minimizado. Y ella rastrera, qué lástima que va a compartir el premio, que se lo va a dar a Trump, que está pidiendo cita. Eso realmente es humillante, es tan rastrero, pero tan rastrero. Ahora, ¿tú crees que efectivamente se convoquen elecciones en Venezuela? Ahora, elecciones libres. ¿Cómo se convocan elecciones libres en un país que se ha tomado por el chavismo, por el partido único? O sea, donde la policía, los militares, la población civil está a favor, digamos, está armada, tiene una armazón para proteger al régimen. ¿Cómo podrían haber elecciones libres en esas condiciones? ¿No? ¿Ah? Tienen los paramilitares. Y los comandos, claro, estos militares que andan en motos. Comandos, ¿no? Exacto. A mí lo que me preocupa nuevamente es una situación como Colombia, como Guatemala, como El Salvador, como Honduras, estas guerrillas que se van a formar. Entonces, cuando tú me dices se convocan elecciones y cómo nos aseguramos que sean elecciones libres. La población que vive en Venezuela en este momento y que de alguna manera ha sido beneficiada por el régimen no va a querer dejar esto. Los militares y la policía, las instituciones armadas también han tenido privilegios que no los van a querer dejar. Pero entonces, de él sí tú te encargas. Ese es tu rollo, ¿no? Y puede ser que Trump avale una reelección del régimen mientras que le den todo lo que quiere y así no interviene. Porque yo creo que en el fondo, una de las razones por la que están los parlamentarios en este país están muy indignados es porque no les ha pedido permiso al Congreso. Claro. Pero Trump ha dicho, no he declarado guerra. Claro. Nosotros no reconocemos a Maduro como presidente, por tanto lo que han hecho es han capturado a un delincuente narcoterrorista. Claro, han secuestrado, digamos. Capturado. Claro. Capturado. Claro, porque entras a otro país que no es el tuyo y sacas a un tipo a la fuerza, es un secuestro. Sí, sí. Así como... Secuestrado, de acuerdo. Ahora, el Perú tampoco lo reconoce Maduro como presidente de Venezuela, no lo reconocía, no reconocía al gobierno. Oye, ¿Gería ha tenido una manifestación al respecto? ¿Ha dicho algo? Porque han habido no testimonios, ¿cómo se dice? Comunicados. Comunicados, esa es la palabra. Comunicados de
de Chile, de Argentina, de México, de Brasil, de Colombia y de Ecuador al respecto. Y no he leído nada de Gerí. ¿Gerí dijo algo? Sí, por supuesto que ya él a nivel oficial como presidente de la República encargado ha felicitado al gobierno de Donald Trump por haber extraído de Venezuela al narcotraficante Maduro y que ojalá vuelva la democracia pronto a Venezuela. Eso es lo que ha dicho. Nada más. Okay. No toca más el tema. O sea, nuestros políticos no están muy interesados en el tema en realidad tampoco, porque ahorita estamos también en época de elecciones, ya comienzan los debates y todo esto, sino que se ha visto esto un poco empañado con la noticia que nos llegó pues el sábado 3 de enero de la captura de pronto de Donald Trump a Maduro. Entonces, pero los candidatos no hablan prácticamente de esos temas. No hay. Y yo creo que los candidatos además tienen la oscura esperanza de que Trump me escoja a mí y entonces me va a financiar mi campaña para ser elegido. Porque bueno, al final los Estados Unidos siempre han decidido a quién ponen de presidente cuando se han ido contra sus intereses, ¿no? Sí. En la historia colonialista del país. Bueno, pero acá no les ha ligado, creo, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, con Keiko, con Keiko, con Keiko la financió el Banco de Crédito y otras familias poderosas aquí en el Perú 3 veces y las 3 veces no ha sido elegida. Y esta 4ª vez lo más probable es que ni siquiera pase la segunda vuelta. Exacto. Ojalá, felizmente. Sí, creo que va a pasar. Yo creo que sí va a pasar, ¿no? Porque hay que reconocer algo con Fuerza Popular, que es una organización de estructura sólida. Y yo creo que va en ese sentido, ¿no? Claro. Igual que el APRA, ¿no? Bueno, pero el desprestigio que tiene el fujimorismo es amplio y general. O sea, nunca he visto yo tanta animadversión de la gente de votar, porque también lo que han hecho en este periodo los congresistas, y no solamente los del fujimorismo, sino todos los que han, izquierda y derecha en el Congreso, lo han esquilmado, lo han chupado de la teta hasta el último que se han dado, el último, como le sobraba plata, no se les ocurrió mejor idea que a los asesores les dan un bono de 30.000 soles a cada uno, para que hagan lo que quieran con eso, con su plata. O sea, como si nos sobrara la plata. Y sé que acaban de dar un aguinaldo a todos los empleados del Congreso también, ¿no? Ahora, ese es. Último, mientras que ese. Claro, sí. Que es a los asesores. Que los congresistas. Exacto, sí, exacto. Pedrito, muchas gracias por tu presencia, por tus opiniones, por tu información sobre todo. Y como te digo, que nos pudieras un poco dar una mirada de cómo la opinión pública norteamericana, o sea, los gringos votantes, los contribuyentes, han tomado la noticia de la captura de Maduro con el costo tan enorme que ha tenido esta operación. Aunque no sé si a ellos les interesa tanto la plata como a nosotros los latinoamericanos. No sé si es un tema de discusión en los medios de prensa de Estados Unidos, pero yo digo, algún efecto tendrá, ¿no? Ahora, yo creo que Trump diría, pues, gasto esta cantidad de plata, pero miren lo que vamos a ganar con el petróleo va a ser mucho más. Sí, bueno, pero no es plata para el Estado, es plata para las compañías. Claro. Que después tributan, obviamente. Claro, pero obviamente, final, claro. Pero al final, los dueños les han cortado los impuestos, ¿no? Claro. No hay que taxar, no hay que cobrarle impuestos al rico porque el rico genera trabajo. Claro, exacto, eso es lo que ha dicho, sí, eso es lo que ha dicho Trump. Bueno, y por otro lado, aquí en Lima al menos, y en todas las ciudades creo de Latinoamérica, los venezolanos refugiados, acá, hermano, yo en el barrio vivo rodeado de venezolanos más que de peruanos, creo, porque ¿cómo se llama? Todos han llegado... En Lince, ¿no? Ah, en Lince, sí. Sí. Y he conversado con ellos y no había ninguno que no estuviera feliz. Y si decían, bueno, si se quieren llevar el petróleo, que se lo lleven. Total, ya se lo llevan los cubanos gratis, que se lo lleven los gringos, pero que nos dejen, que lo saquen a Maduro y que lo castiguen y que lo metan preso por todas las maldades que ha hecho en nuestro país.
O sea, esas eran las opiniones que yo escuchaba de los venezolanos y que también las han dicho por televisión y en las celebraciones que han habido frente a la Embajada de Venezuela. Y lo mismo en Argentina, en Santiago y en todas las ciudades importantes de Latinoamérica. Excepto cuando lo hicieron en Nueva York, llegó ICE y se los llevó, ¿no? Bueno, ahí ya sí. Ahí Ya sí. lo reportaron. Ahí sí, están fregados ahí. Listo, Pedro. Muchísimas gracias por tu gusto. tiempo y de verdad yo te agradezco Gracias. mucho el tiempo y sobre todo y el entusiasmo que también le pones tú a la preocupación, porque sé que te has estado informándote más de lo habitual para tener esta conversación, para que nos puedas contar con un poquito de detalle adicional las noticias que nos llegaban o que no nos llegan a veces aquí al Perú sobre lo que piensa la opinión pública norteamericana sobre la captura de Maduro. Yo te agradezco mucho. Ok, muchas gracias a ti por invitarme. No, Pedro, hasta otra ocasión entonces. Saludos a tu esposo. Ya, gracias. Listo. Y de esta manera concluimos esta edición de Argolla TV en vivo. Yo les agradezco por su preferencia y nos vemos en el próximo programa.